En los años antes de la guerra de independencia, los niños aprendían a leer usando las Sagradas Escrituras. La oración era una piedra angular en las escuelas, y las universidades como Harvard, Yale y Princeton se fundaron con el propósito de enseñar doctrina bíblica y preparar ministros para servir a la iglesia y predicar la palabra de Dios. Ravi Zacharias, uno de los más potentes apologistas en la historia de la iglesia, que murió hace un par de semanas, dijo esto: en la década de los 50, los niños perdieron su inocencia. Fueron liberados de sus padres por trabajos bien remunerados, automóviles nuevos y letras de canciones que dieron lugar a un nuevo término: la brecha generacional. En la década de los 60, los niños perdieron su autoridad. Fue una década de protestas en que la iglesia, el Estado y los padres fueron cuestionados y no supieron cómo responder. La autoridad de la iglesia, del Estado y de los padres fue rechazada, pero nada la reemplazó. En la década de los 70, los niños perdieron su amor. Fue la década del yo, dominada por palabras con guiones que comienzan con autoimagen, autoestima, autoafirmación. Se hizo para un mundo solitario. Los niños aprendieron todo lo que había que saber sobre el sexo y olvidaron todo lo que había que saber sobre el amor verdadero, y nadie tuvo la valentía de decirles que había una diferencia. En la década de los 80, los niños perdieron la esperanza, despojados de la inocencia, de la autoridad y del amor, y ahora plagados por el horror de una pesadilla nuclear, un gran crecimiento, un creciente número de esa generación dejó de creer en el futuro. En la década de los 90, los niños perdieron su poder de razonar. Se les enseñaba cada vez menos los conceptos básicos del lenguaje, la verdad y la lógica, y crecieron con la irracionalidad de un mundo posmoderno. Y en este nuevo milenio, los niños se despertaron y descubrieron que en algún lugar, en medio de todo este cambio, habían perdido la imaginación. La violencia y la perversión en las pantallas los entretuvieron hasta que nadie pudo hablar de matar inocentes, ya que ninguno era inocente. En esta era de tolerancia, la tragedia más grande es que en los Estados Unidos se tolera todo, se acepta todo, excepto la Biblia, el Dios de la Biblia y el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo escribió a los cristianos gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo estaba dando a la iglesia en Galacia una severa advertencia: que no volvieran a la esclavitud de la cual Cristo los había liberado. Él les dijo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis libertad como ocasión para la carne. Les advirtió claramente que no usaran su libertad para satisfacer la naturaleza del pecado y hacer el mal. Podemos aplicar estos versículos a la condición actual de los Estados Unidos y nos daremos cuenta que el pueblo americano
ha hecho exactamente eso. La gente ha usado su libertad para cerrar su corazón a Dios, para expulsarlo de su conciencia, para correrlo de las escuelas y rehusar creer en Él como el Creador y para rechazarlo como Salvador. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida se han apoderado de la cultura americana. Pablo le escribió a la iglesia en Roma diciendo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en una semejanza de imagen de hombre corruptible, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hoy les declaro a ustedes que el alma de los Estados Unidos está en crisis y el pueblo americano necesita una nueva redención. Sin embargo, nuestras múltiples crisis no están arraigadas en nada sistémico, como muchos han dicho. Estas crisis no están fundamentadas en nada social, judicial, racial, político o sistémico, sino más bien espiritual. Sí, el alma de los Estados Unidos necesita una redención espiritual. Está en necesidad de una revolución del alma. Y de igual manera, como fue el caso con el gran despertar que precedió la guerra de la independencia, solo un nuevo despertar espiritual puede traer revolución redentora al alma de nuestra nación.